En fin, bueno, tenemos ya el primer invitado, el único invitado de esta tarde en nuestro programa, Rubén Ruiz, titular de APJ Gas, Sindicato de Trabajadores del Gas. ¿Me estás escuchando, Rubén? Sí, perfecto. Bueno, muy buenas tardes y gracias por estos minutos para Tiempos de Resistencia, el programa que hacemos aquí en Radio Con Aguante. Y bueno, lo primero que te queremos preguntar es un panorama lo más breve posible que puedas, porque tenemos que hablar de varias cosas, sobre cómo están los trabajadores del sector del gas en estos momentos. Mira, iniciamos la paritaria ahora en abril y estamos pidiendo el 10% por el primer trimestre y una negociación por el 15% del año 2024 que nos deben a todos los trabajadores y jubilados, porque están aplicando mal la medición del INDEC. Claro. Y está verificado que siguen tomándola mal. Por lo tanto, hoy la inflación dio 3,7 y el trimestre da 8,6, 8,7, pero la inflación real se acerca mucho al 10. Así que estamos pidiendo eso en empresas que han ganado, no sé, TGS ganó 370.000 millones de pesos. Metrogas ganó 178.000 millones de pesos. Claro. Entonces son empresas que pueden pagarlo, pero nosotros sostenemos que más allá de la paritaria nuestra, que tiene cosas particulares, hay una cosa que engloba a todos los trabajadores activos y jubilados, que es la mala medición del INDEC, porque miden como si estuviéramos en el 2004. Entonces ponderan, por ejemplo, los servicios públicos en el gasto total familiar como si estuviéramos en el 2004. En un arranque de, yo no sé si de ingenuidad o de falsa honestidad, Marco Labaña, titular del INDEC, comentan en varios medios de comunicación, le hizo saber al Ministerio de Economía que hay que modificar esto, hay que actualizar la forma en que se mide la encuesta permanente de hogares, que es de donde sale después el número. Lo sacaron corriendo, y ni loco. Seguí con eso porque tienen pisada la inflación artificialmente con esta medición vieja, que efectivamente que está desactualizada porque en aquella época del 2004, 2003 se gastaba diferente, había gastos que hoy no están, las tarifas, épocas de Néstor Kirchner, no pagaba uno de tarifa lo que está pagando ahora, que es una parte importantísima de lo que gasta un trabajador, y bueno, lo siguen dibujando de esa manera. Aparte, y ustedes gastos que no tienen en cuenta, ¿no? Que hay aparte gastos que no se tienen en cuenta, por supuesto. Rubén, bueno, obviamente será difícil, ¿no?, que les homologuen un semejante pedido porque quieren que haya paritaria 0 o al 1%, a los estatales le dieron un 1 o 2%, si no me equivoco, cosas irrisorias, ¿no? O sea, están apostando a salarios de hambre. La realidad ha roto eso. Todavía hay gremios que firman el 1, el 1 y pico, que yo creo que van a tener que revisar esas negociaciones, pero con lo de hoy se rompió el relato. Y además, tengamos en cuenta, ahora está reunido el presidente con los ministros en la Casa Rosada, sí, que si avanzan en el acuerdo con el FMI, lo más probable es que la semana que viene comience una devaluación. Claro, el lunes. Y eso va a precios. Así que no... El relato de que el superávit conseguido con despidos, suspensiones y baja de salario, en mi opinión, empieza a desacelerarse. Ya no se aguanta. Inclusive los trabajadores, ¿por qué nosotros salimos a investigar que estaban tomando mal el INDEC? Porque nosotros el año pasado tuvimos cláusula gatillo todo el año y los compañeros nos decían, che, está bien la cláusula gatillo, pero aún empatando con la inflación yo compro menos. Y ahí empezamos a investigar y efectivamente los trabajadores del INDEC nos confirmaron esta anomalía, que no es una anomalía, es una decisión política para decirle a la gente, bajamos la inflación, que efectivamente bajó, tampoco nos vamos a hacer los tontos, pero no en los términos que ellos dicen, y además a qué costo. Sí, bajaron la inflación, Rubén, después de subirla al 125% en diciembre de 2023, que era de ellos. O sea, esa inflación, en una parte venía de masa, pero la devaluación tremenda que hicieron llevó a esa devaluación. Primero la subieron a ese nivel tremendo y después la bajaron al 15, después al 12 y hacían alarde de eso. O sea, también eso viene dibujado, bastante dibujado. Rubén. Bueno, por eso, los trabajadores tenemos que tomar una determinación. Tampoco es cuestión de quejarnos. Digamos, los gobiernos y los patrones hacen lo que hacen. Rubén, buenas tardes. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. ¿Cómo estás, Rubén? Hola. Te habla Patricia Machado. ¿Cómo estás?
Bueno, ¿cómo anda, Patricia? ¿qué tal? Mira, hay una cuestión que no se puede negar y es que cada vez hay un mayor rechazo a las políticas de ajuste de Milei, ¿no? Y este acompañamiento que ha habido en el último tiempo de tanto de ciudadanía, de organizaciones sociales menores, a toda la cuestión de los jubilades, ha sido un buen motivo para que salir a la calle para bueno, para quejarse, para decir, porque la gente tiene, para expresarse, digo, ¿no? Y también ha habido otras expresiones mayores y, sin embargo, Milei sigue midiendo, dicen los que miden, sigue midiendo, teniendo una aceptación bastante importante. La pregunta es, ¿cuáles son las dificultades, si es que existen, las dificultades que tienen las organizaciones gremiales para llevar adelante movilizaciones mayores, más masivas, y en un gobierno que es el peor de todos los gobiernos que hemos tenido en la historia, digamos? En principio porque no pensamos lo mismo. Segundo porque hay un tacticismo que la mayoría de los trabajadores rechazan, ¿no? Nadie entiende por qué no estamos haciendo cosas que deberíamos hacer. Tercero, porque hay muchos despidos y suspensiones. Eso también conspira contra acciones colectivas. Es decir, hay gente que tiene miedo de perder el trabajo. El mismo paro de ayer, hubo compañeros de algunos gremios que te decían, mira, yo no puedo perder el presentismo, porque es el 10% del sueldo. Estoy de acuerdo con el paro, pero no puedo. Digo, factores hay un montón, pero me parece que el peor de todos es que no tomamos una decisión como movimiento sindical. Entonces, a partir de que vos tomás una decisión, ves si podés avanzar más rápido, más lento. Y nosotros formamos la mesa sindical con 36, 37 gremios y tomamos una determinación, que no es reemplazar a nadie, sino simplemente tener un objetivo. Y ese objetivo es poner los salarios de los trabajadores en relación a la inflación real y cobrar lo que nos deben. Porque el gran mérito, entre comillas, para mucha gente de este gobierno es que bajó la inflación. Ahora, cuando vos develás que ese número no es real y que no te lo quieren ajustar porque si no tendrían que asumir que la inflación es mayor, eso también tiene un gran impacto entre todos los trabajadores. Depende de la capacidad nuestra que tengamos de poder convencer más organizaciones gremiales e ir con un objetivo claro. Es decir, no discutir, para decirlo de alguna manera, la interna política global de este país, porque eso te complica, pero sí discutir algo que es un interés común. Es decir, si te deben, te deben, y si te mienten respecto a la paritaria cuando vos vas a discutir la inflación, te mienten. No hay mucha vuelta, no hay mucha explicación. Después están los otros condimentos, que yo creo que no son menores. La interna entre Kicillof y Cristina, la mayoría de los trabajadores no la entiende. Claro. Y debilita, efectivamente debilita, ¿no? Si nos queremos hacer los tontos podemos. Menos mal que la derecha y la ultraderecha también están divididas. O sea, que esto es una cosa que le pasa a todo el mundo. Ahora, lo que nos pasa de este lado nos pasa a nosotros. Y bueno, yo creo que hay poca comprensión, poco registro del daño que se está haciendo con esto. Y nosotros tenemos que ser claros. Nos levantamos todos los días muy temprano y llegamos más bien tarde a nuestras casas. La economía y la historia la movemos nosotros. Bueno, pongámonos de acuerdo, no es tan difícil. Rubén, ¿qué balance hacen ustedes desde el sindicato de ustedes respecto del paro de ayer jueves y de la movilización del miércoles? Las dos cosas fueron buenas, por supuesto con límites. El hecho de que hubiera colectivos también se complicó un poco. Claro. Y además hay que tener en cuenta una cosa. Acá hay 6 millones de trabajadores no registrados que trabajan todos los días y que tienen que ganar el peso diario. Esos compañeros, por más que estén de acuerdo, salieron de cualquier manera, porque no es lo mismo que los trabajadores que estamos registrados. Por eso nosotros tenemos una responsabilidad como trabajadores organizados, sindicalizados, poner el nombre que vos quieras, que es tratar de encontrar un puente con los compañeros que han perdido ese tipo de trabajo, el recibo de sueldo, la obra social, la jubilación.
y que quizás sean la base más dura de Milei en este momento. O sea, pibes muy jóvenes que te dicen, a mí no me hablé de nada, a mí déjame que yo me la consigo solo, yo no quiero pagar jubilación, no me hablé de obra social, de vacaciones, no tengo nada. Y no quiero. Bueno, hay un problema ahí, no son 4, 5, 10, son 6 millones, que eso nosotros tenemos que incorporarlo a nuestra propia discusión. Sí, eso dio cierto movimiento, pero la verdad que el paro nacional fue grande, fue masivo, en los lugares donde se pudo organizar no fue nadie. De hecho, las empresas grandes y medianas y las pymes vinculadas a la producción de bienes prácticamente estuvieron desiertas. Después tenés, bueno, los bolichitos, los comercios chicos, los talleres, eso es más difícil. Porque además tampoco hay una conducción clara, en esto tenemos que ser sinceros. Es decir, hay una cosa en contra de lo que nos está pasando, pero nos falta definir a favor de qué estamos. Estamos hablando con Rubén Ruiz, titular de APJ Gas, Sindicato de Trabajadores del Gas. Rubén, vos metías justamente el dedo en la llaga, en una de las llagas. 6 millones de trabajadores que no están en blanco, que no están en la economía registrada, que no tienen gremio de referencia, pero ahí hay dos realidades diferentes, la de los que trabajan en negro, en la obra en construcción, en una pyme de metalurgia o lo que sea, y tienen el horizonte de que los equiparen con los compañeros que están en blanco, es otra realidad. Después tenés los de la uberización de la economía, los que manejan el coche de Uber o de la aplicación que sea, los que trabajan con la bicicleta en pedido ya. Esos no tienen ningún horizonte. ¿Cómo se los contiene? ¿Qué es lo que no se hizo en los 4 años del gobierno anterior, que se pudieron haber hecho muchas cosas y no se hicieron, para darle contención a esa gente que es la que más dura está en lo que vos justamente decías? Le decíamos, si gana ¿cómo Milei, se les incorpora? Claro, se le decía, si gana la derecha vas a perder las vacaciones, vas a perder el aguinaldo. Y decían, yo no tengo nada de eso, te decían. O sea, y es más, lo miran con resentimiento a aquellos que los tienen. ¿Cómo se los incorpora? ¿Cómo se los contiene? Bueno, con política pública. Recordemos que antes del 45 había una situación parecida a esta. La mayoría de los trabajadores fueron conquistando derechos de a poco. Y después hubo una política pública global que dijo, che, estos derechos tienen que estar en una norma y la tienen que cumplir todos los patrones. Yo les recordaría que el decreto por el cual los trabajadores cobramos aguinaldo, vacaciones y algunas cosas más, se dio en diciembre de 1945 y que en los primeros días de enero hubo locao patronal. Y que inmediatamente las CGT de ese momento, porque había 2, decretaron el paro nacional y el gobierno en ese momento dijo, bueno muchachos, se acabó todo. Este país no puede estar parado, esto se paga y a otra cosa. Y no pasó nada. Los patrones lo pagaron. De esa historia venimos. Ahora, tenemos que reconocernos en ese... No hace falta ni ser peronista, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de reconocernos en una historia real. Bueno, eso es lo que hay que hacer ahora. ¿Por qué un pibe está convencido de que no quiere nada, porque nunca tuvo nada? Bueno, hay que demostrarle que si tiene algo va a vivir mejor. Ahora, a tu pregunta, ¿qué se hizo durante estos últimos 4 años, los últimos 4 años del otro gobierno? Nada, porque de hecho ese colectivo creció. Digamos, cuando asumió Alberto Fernández no había 6 millones de trabajadores no registrados. Y cuando terminó su gobierno sí. Entonces, alguna autocrítica hay que hacerse, o sea, eso no es culpa de Milei. Claro. Vamos a ser sinceros. Los 200.000 despidos de este año, sí. Milei es producto de eso, al revés. No es que no sea culpa de Milei, él es producto de eso. Hasta acá nos trajeron. Claro. Perdón, Rubén. ¿Vos no creés que hay, no sé si gran parte, sí, una gran parte de sectores del peronismo que se cruzaron, digamos, en las elecciones, que se fueron para el lado de Milei? Objetivamente. No hay ninguna posibilidad de sacar el 56% de los votos en este país si no te vota una parte de la gente que votaba históricamente al peronismo. Sin duda. Seguro. Por eso, a ver, entendámonos. No quiere decir que son peronistas. Quiere decir que votan al peronismo. Ahora, votan al peronismo hasta que se cansan de votar al peronismo. Claro. Y después, además no es un problema de Argentina, esto tenemos que entenderlo. Acá eclosionó el estado de bienestar en todo el mundo, exactamente, digamos. Tenemos a Trump, tenemos...
Claro, y además en la Argentina lo único que proporcionaba bienestar en algún tiempo, por mucho tiempo, digamos, había una esperanza en el peronismo. O sea, y en este momento y hace tiempo ya esta cuestión no está sucediendo. Entonces, bueno. Bueno, más o menos, yo creo que, a ver, circunscribir la esperanza futura al peronismo yo creo que es un error. Y sacarlo de esa esperanza futura también es un error. Es decir, la esperanza futura incluye al peronismo. Lo que me parece que ha perdido fuerza es su capacidad hegemónica. Es decir, che, nosotros decimos esto y se cumple porque tenemos la fuerza necesaria y la fuerza popular que nos banca. Bueno, eso está en discusión. Claro. Hoy hay un montón de pibes que te dicen todo lo contrario de lo que fue el peronismo en la práctica, me refiero, ¿no? Después podemos criticar o no, pero en la práctica los beneficios que tenían eran concretos. Bueno, se diluyeron y vamos a ser sinceros, hay un dato muy real. El único gobierno peronista que tuvo trabajadores registrados por abajo de la línea de la pobreza fue el de Alberto y Cristina. Claro. Eso en la conciencia popular es tremendo, porque eso todo el mundo, peronista o no, pero que estaba de un lado concreto, en la cabeza tenía que eso con un gobierno peronista nunca iba a pasar. Bueno, pasó. Y eso tiene consecuencias, es grave. Es decir, no tiene explicación, porque es producto de la fragmentación de la sociedad también. Ahora, la fragmentación nos jode más a nosotros que a lo de arriba. Eso está clarísimo. Acá se van a pelear lo del PRO y la Libertad Avanza por nombres, pero después votan lo mismo. Ahora, de este lado no. Hay diferencia, hay dialoguista, hay, qué sé yo, ponle todos los nombres que vos quieras. Hay de todos los colores. ¿Por qué? Si la verdad que está bastante claro a qué nos tenemos que enfrentar. Bueno, en el sindicalismo pasa lo mismo. Hay compañeros que opinan que hay que esperar el momento que esto sea peor, que no se puede, y otros que pensamos que, mirá, si vamos juntando fuerzas se puede, y si somos claros en lo que pedimos, no difusos en lo que pedimos. Y esto pasó en la última marcha de los jubilados, ¿eh? Es decir, siguen siendo masivos, pero empieza a tener un límite. Yo te pregunto, ¿para qué vamos los miércoles? Porque los primeros miércoles íbamos para que no le pegaran. Claro. ¿Y ahora? Y bueno. ¿Vamos por el aumento de la jubilación o no? No se dice, por lo menos. Nadie lo dice. Claro. Es un problema, porque si vos no le ponés palabra a tu acción política, más en un mundo como hoy, que por el celular hay millones de opiniones, estás jodido. Vos tenés que ser claro con la gente, porque si sos claro, te haces responsable de lo que haces. Y si no lo haces, la gente te lo cobra. En algún sentido, un poco más macro, esto fue con lo que pasó con la votación de Milei. Es decir, la gente le facturó a un gobierno popular lo que no hizo. Bueno, yo estoy en desacuerdo con eso, pero a nadie le importa si yo estoy de acuerdo o en desacuerdo. No, y además es un hecho fáctico que pasó y hay que hacer frente a lo que pasó. Y hablando de hacer frente, te pregunto, según tu visión, ¿cómo sigue esto? Porque hay ya algunos medios que están anticipando que se viene para el futuro, bueno, hay una marcha el 1 de mayo, una movilización grande que plantea la CGT, pero que además se vienen pequeños paros sectoriales. Ya los aeronáuticos van a parar el 16, si no me equivoco, los metrodelegados anuncian también medidas de fuerza. ¿Cómo sigue esto de acá para adelante con la óptica desde el sindicato de ustedes? Bueno, yo creo que nosotros tenemos que construir otra cosa. Con paros parciales, algunos van a ganar y otros van a perder. Me parece que hay condiciones suficientes para pedir una sola cosa, más allá de que después en las paritarias hay cosas particulares. Pero esto que estamos planteando nosotros, nos deben un 15%, y en el primer trimestre la inflación real fue más o menos un 10%. ¿Estamos dispuestos todos a pedir eso o estamos muy locos los que pedimos eso? Eso lo tenemos que definir. Puede ser que nosotros estemos equivocados y que haya otro compañero más lúcido que te diga, no, mira, no es así, está lo cual, lo que sea. Porque si no, va a pasar lo que pasa siempre. Los sindicatos que estamos en industrias que provisionalmente ganan más, podemos sacar más. Y todo el resto saca menos. Y eso nos divide como clase trabajadora, no tiene gollete, porque lo que estamos planteando es fáctico. Es así. Y si no, es uno que venga y nos diga lo contrario, que nos demuestre que estamos equivocados con eso. Pero si está tan clarito, y si es verdad,
suponiendo que lo sea, salvo que alguien diga lo contrario y nos convenza de eso, ¿por qué no pedimos todo lo mismo? ¿Qué es eso? Los compañeros estatales están 25 puntos abajo. Exacto. ¿No? Bueno, además tienen el 15 mentiroso que le deben, 15 real que miente el gobierno. ¿Por qué no nos podemos poner de acuerdo? No, a nosotros nos deben 25. Bueno, muchachos, está bien, pero pasamos por el 15. Necesitamos nacionalizar la protesta. Si la sectorializamos, estamos jorobados. Vamos a perder. Y en cualquier momento, si llega eventualmente a bajar un poquito la inflación, te lo van a tirar por la cabeza. Y tengamos en cuenta que hay 6 millones de trabajadores que no tienen recibo de sueldo. Trabajan todos los días y te miran. Y quizás para muchos de ellos la casta seamos nosotros. Exactamente, es así. Rubén... Entonces, bueno, yo lo que digo hay que nacionalizar la protesta. Y para nacionalizarla vos necesitas 2 o 3 cosas, no 25. Y ustedes como periodistas lo saben mejor que nosotros, ¿no? Sí, se masacrando. Exactamente, si se atomiza la reivindicación, se atomizan los logros también y no se llega a ningún lado. Mira, en el mejor momento del movimiento obrero argentino, los sueldos se discutían en la CGT, claro, no en cada sindicato. Eso hace rato que ya dejó de ser y probablemente no vuelva porque es más compleja la realidad. Por eso digo, hagamos el camino inverso. Convenzámonos entre nosotros de diferentes sindicatos que podemos nacionalizar una protesta con 3 o 4 cosas y vas a ver que se puede ganar. Y si le ganamos una, le ganamos 10, ¿eh? Esperemos que sí. Rubén, muchísimas gracias por estos minutos para Tiempo de Resistencia. Fuerte abrazo desde aquí y a disposición para cuando necesiten difundir cosas, cuando necesiten un micrófono para algo. Les agradecemos mucho porque poder comunicarnos. Disculpen si fui medio largo y espero que se haya entendido. Se entendió, sobre todo la consigna esta de que hay que nacionalizar la propuesta, está clarísimo, está clarísimo. Muchísimas gracias, saludos, un saludo grande a Patricia que nos conocemos de años. Así es. Gracias, Bueno, Rubén, gracias Rubén. Bueno, era Rubén Ruiz, secretario general del gremio APJ Gas, trabajadores del gas, a la Asociación del Personal Jerárquico. Es que acá tenemos un integrante del equipo cuyo papá era afiliado a este gremio y se fue de vacaciones por APJ Gas, a Puerto aunque no abrió la boca. A Puerto Madryn. Sí, no, pero sí, era la PJ y disfrutábamos muchos del gremio. Sí, tal cual.